Tenemos que definir la transformación, la matriz de transformación. En este caso nos dicen en la base entrada y en la base salida. O sea, quiero que entre en R3 de X, en una base de R3 de X canónica, y que salga en R4. Para no poner todo este chulazo, vamos a sacar que este es E1 y este es E2. Bien, recordemos que E1, si es la base canónica de los polinomios de grado 3 o menor, es la que arranca en 1, sube hasta X, X cuadrado y X al cubo. Siempre va desde 1 hasta el mayor exponente. Y en este caso sería X al cubo. Y bueno, la de R4 ya más o menos se acuerdan. Es E1, E2, E3, E4. Los 4 vectores canónicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Bueno, tengo que transformar toda la base de entrada. Recordemos que esta matriz de acá, la T, de E1 a E2, es la matriz que tiene por componentes a todos los vectores. Acá vamos a poner, son los transformados de el 1, que es el primer vector de la base de entrada, en coordenadas de la base de salida, en este caso E2, y así con cada vector por columnas de la base de entrada. Entonces finalmente iría como última columna el transformado de X al cubo en coordenadas de la base de salida. Lo bueno de acá es que como esto es un vector y estos son componentes del vector directamente, entonces la coordenada coincide directamente con el vector, que es lo que pasaba también en la guía 1. Cuando teníamos R a la n y teníamos un vector que pertenecía a ese espacio vectorial, bueno, las coordenadas coincidían directamente con las componentes del vector. Bien, entonces, para poder armar esta matriz, lo único que tengo que hacer es transformar los vectores de la base de entrada. Transformo el primero, me quedaría P en un 0 vale 1, P en 1 también vale 1, P en 10 también vale 1 y P en 100 también vale 1. Transformo el segundo, en este caso sería 0, 1, 10, 100. Transformo el tercero, X cuadrado, me quedaría 0, 1, 10 al cuadrado y 100 al cubo. Y transformo el tercero, 0, 1 cubo, 100 al cubo. Acá sería cuadrado. Bien, ahí nos quedarían los transformados. Entonces, una vez que tengo todo esto, lo paso directamente a la matriz. Me quedaría estos transformados, pero por columnas. Entonces, el transformado de E1 a E2 sería: primer columna es el primer elemento transformado en coordenadas. Como este elemento coincide con las coordenadas respecto a esta base, directamente lo pongo así. Entonces me quedaría 1, 1, 1, 1. El segundo pasa lo mismo, coincide con las coordenadas. 0, 1, 10, 100. Tercero lo mismo. Y el cuarto lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta con este? Ese se entendió. Ok, ok. Fue tranqui. Igual creo que tipo te dan números más altos, porque yo me acuerdo que se lo hice y hasta dio un. Ah, no, igual. No, no está bien, porque era 100 al cubo. Sí, sí, Pensé que era sí, 10 acá al está. cubo. Sí, sí, porque me acuerdo que el último me dio un millón. Está bien, sí, 100 al cubo, sí. Sí, sí. Bien, vamos con el siguiente. El siguiente capaz es un poco más molesto.
Bien, acá partimos de R2 de X, entonces nuestro E1 va a ser 1, X y X cuadrado. Y vamos a las matrices de 2 por 2 de coeficientes reales. Entonces, la base canónica de estas matrices es, arranca en 1, 0, 0, después pasa a la segunda posición el 1, pasa abajo y pasa a la derecha. Esa sería la base canónica de las matrices. Si fuera de R3, bueno, tendría que pasar acá el 1, después acá, acá y así. Arranca de la izquierda, va hacia la derecha y después baja. Sería el patrón de las matrices estas. Igual no le van a tomar más de 2 por 2. Bien. Entonces, tengo que transformar el primer elemento de la base de entrada, que en este caso sería el 1. Transformo el 1. Esto me quedaría una matriz, que sería P en 0 vale 1, P en 1 vale 1, la derivada vale 0 y la derivada vale 0. Bien. Y ahora tengo que pasar esto a coordenadas de la base de salida. En este caso no es lo mismo que el anterior, porque acá directamente no tengo vectores que coincidan con las componentes. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, T aplicado a 1 en las coordenadas de la base de salida sería 1 por esta de acá, para que me dé el 1 en la primera posición. Después, un 1 multiplicando a esta para que me dé el 1 en la segunda posición. Y en las otras iría todo 0, porque no tengo nada en la tercera y cuarta posición que me dan los últimos dos vectores. Entonces, es bastante similar al caso de los vectores, porque acá como que la matriz se aplastó, pasó de esto, que era anteriormente esto, es como que se corrió todo para la izquierda, pero no es el caso directo de los vectores, es bastante similar. Bueno, transformamos el segundo, P en 0 me da 0, P en 1 me da 1, la derivada en 0 me da 1 y la derivada en 1 me da 1 también, porque queda directamente 1. Y el último, x cuadrado, me quedaría 0, 1, la derivada acá me daría 0 y acá me daría 2. Bien, entonces, coordenadas de estos dos últimos. La coordenada de t aplicado a x sería 0, no tengo nada multiplicando a esta matriz, y después todos unos. Acá tengo un 1 por esta, un 1 por esta y un 1 por esta. Entonces me quedaría 0, 1, 1, 1. Y finalmente, la de x cuadrado, bien, 0 por la primera, 1 por la segunda, que es esta de acá, 0 por la tercera y un 2 para la última. Bien, ¿alguna pregunta sobre las coordenadas? No, no. Ok, bien. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto planteado directamente, pasamos a la matriz. A ver, ya tenemos la primera componente y las otras dos. Entonces, la transformación aplicada a un polinomio genérico sería sí, a ver, vamos a ponerlo. Ahí va. En E1 y E2, que ya la definimos anteriormente, sería 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 0, 2. Sí, nos quedó en este caso una matriz de 4 filas y 3 columnas.
que coincide porque justamente partimos de un espacio vectorial de 3 dimensiones y vamos a uno de 4 dimensiones. Una pregunta. Yo tenía duda, pero con el siguiente ejercicio, que era el 17. Ok, a ver, ahí lo vemos. No, ese es el 14. El que tengo duda es el 17, perdón. No es el siguiente. No me acuerdo. Ok, El 17 tengo duda. dale. Em, 17, a ver. Ok, esta es la matriz que va de R2, de polinomio de grado 2 a R3. Y, bueno, piden bastantes cosas. ¿En cuál tenés duda? Prácticamente en el B, porque los demás se repiten y con ya ser uno. Sí. ¿Qué pasó? No, o sea, cuando tipo, te piden hallar la matriz con respecto a la base galénica de R2, la base E2, o sea, te piden el transformado que va de R2 a E. Claro, o sea, Y eso prácticamente, perdón, eso sería tipo el transformado de la base canónica de R2 en base E. Pero exacto. yo no tengo el transformado y cómo la transformación lineal, ¿cómo lo hago? Ok, sí, acá hay que aplicar cambios de base. ¿Qué lo que necesitas? Es el transformado que entra en la base R2 de X. Supongamos que esta es la base de R2 de X y sale en la base Eh, esa, ¿no? sí. Ahí. Bien. Pero vos lo que tenés únicamente es el transformado en base B a E. Ujú. ¿Qué pasa acá? Puedes aplicar las matrices de cambio de base y sabes que si vos tenés algo que entra en E1 y sale en B, acá lo va a recibir porque recibe en B y lo va a devolver transformado en E. Claro, y me queda el transformado eh, de E1 en base E. Claro, exacto. Porque acá, si vos le metes un vector en base E1, esta matriz lo recibe, lo devuelve en base B2, en base B, la matriz de transformación recibe en base B y lo devuelve transformado pero en la base E. ¿Sí? Ok, Bien. El problema es cómo encontrar esta matriz de cambio de base porque, bueno, la base esta es muy fea, ¿no? sí. Bien. Bueno, acá es donde aplica el polinomio de Lagrange. Recordemos que siempre que tenemos polinomios factorizados hace referencia a las bases de Lagrange. Entonces, acá lo que hay que buscar es el orden primero. A ver, los candidatos a raíces son el 0, que es la raíz de acá, después el 1, y tenemos acá el 0, el 2, acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2. Entonces, la primera raíz que nos anula en el primer polinomio sería el 2 de todos los candidatos. Entonces, el orden acá sería un 2, después tendríamos un 1 y después tendríamos el 0. Bien, ¿para qué me sirve esto? Bueno, yo sé que una vez que tengo la base de Lagrange y sé cómo se ordenan las raíces, sé que las coordenadas de un polinomio cualquiera en la base B va a ser P evaluado en la primera raíz, que va a ser el 2, P evaluado en la segunda raíz y P evaluado en la tercera raíz. ¿Sí? Ok, Bien, entonces, ¿cómo puedo encontrar la matriz? A partir de esto, bueno, me quedaría que la matriz de cambio de base de E1 a B va a ser 1 en coordenadas de B, X en coordenadas de B y X cuadrado en coordenadas de B, ¿no? ¿Sí? sí, sí, Bien. porque es de R2. Entonces, esto me quedaría 1 en coordenadas de B es aplicar esta formulita.
Tipo, ahí, perdón, ahí ya tenemos la transformación lineal, ¿qué es eso? ¿Cuál? El P2, P1, P0, ¿ese qué sería? Esto serían las coordenadas en Ah, la base B. listo. Bien, entonces, 1 en coordenadas de la base B sería P en cualquier cosa vale 1, Sí. así que acá directamente sería 1, 1, 1. Pues X en coordenadas de la base B sería, si lo volás en 2 te queda 2, si lo volás en 1 te queda 1 y si lo volás en 0 te queda 0. Y X cuadrado en la base B quedaría 4, 1, 0. Y bueno, acá quedaría entonces que la matriz de cambio de base sería 1, 1, 1, 2, 1, 0, 4, 1, 0. Ah, ok, ok. Y lo que quedaría después de eso es hacer el producto entre esta y esta. ¿Sí? ¿Cómo? No, se entrecortó. Ah. Sí, lo que quedaría finalmente es hacer el producto entre esta matriz y la que encontramos ahora. Ah, sí, perfecto. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Bien. El C, ¿cómo sería? Em, arreglando- tipo, te piden hallar la transformación lineal de la base canónica de B y la base canónica de R3. O sea, sería tipo, va de B a la base canónica de R3. Y bueno, ya es la matriz de transformación lineal que va. ¿Para qué? Lo escribo porque si no. Dale. Tipo, que tenés que hallar la matriz tipo de cambio de base de B a R2. No. No, la base B queda tal cual. Ah, ok. Lo que hay que cambiar es la salida en este caso. Ok. Claro, es que eso también me varía la nomenclatura. O sea, cuando dice hallar la matriz de T con respecto a la base de R2 y la base canónica de R3. Sí, Eh, ¿qué pasó? sí, o sea, no, tipo que a veces me marea la nomenclatura. Como Ah, vos, ¿a sí, sí, dónde sí. va? Sí, A- la primera siempre es la base de entrada y la ok, segunda siempre va a ser la base de salida. ok, ok. Entonces, esta de acá sería, entra en B, Entra en B y sale en R3. sí, en la base canónica que sería, por ejemplo, E2. Claro, eso es lo que me piden. Ok, ahora bien. Entonces, si yo tengo como dato, claro, tipo, tengo que hacer la matriz transformada de mm, entra en E2 y sale en B. Sí, Listo, sí, ok, ahora sí. no, No, al revés. Entra en B y sale en E2. no, pero digo, o sea, la matriz de cambio de base. Ah, ok, sí. Entra en este caso, si esta devuelve en E2, tiene que Claro, recibir E2, ¿no? tiene que recibir E2 y tiene que salir B. Eso Exacto. lo multiplicamos por la transformada de B en E. Y ahí sí te da. Claro, exacto. Listo. Bien. En realidad sería de E a E2. Bien, esta es fácil de conseguir. Tienes vectores, no hay polinomio. Sí, pero hay que ser. ¿Cómo sería esta? Sería todos estos vectores en coordenadas de la base canónica. Así que Claro, tipo, directamente ya. pones el 2, 2, 1 en
como por un alfa de la base canónica, pero te va a dar los mismos, porque es la base canónica. Tipo, alfa te va a dar 2, beta te va a dar 2, gamma te va a dar 1. Exacto. Así que directamente te quedarían los vectores Claro. por Ok, columnas. perfecto. Y perdón, y si yo, por ejemplo, no hago en el B, no hago Lagrange, y ordeno mi B, tipo, hago esa ecuación, todo. Sería, nada, lo mismo. Sí, tendrías que hacer alfa por el primero, beta por el segundo y gamma por el tercero. Pero es bastante feo porque hay que hacer primero que nada el producto de todo esto Claro, y sí, sí. después te van a quedar problemas muy feos. Ok. Bien. Claro, Igualmente no suelen tomar mucho de Lagrange, pero bueno. mm, Igual no es nada complicado, tenés que sacar el valor de los polinomios y después te queda directamente evaluar en eso, la componente. está bien. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de este? No, esa era mi duda. Ok. Bueno, después el D sería aplicar el B y el C a la vez, ¿no? Sí, esa es transformación. Y L es, bueno, una vez que tenés Ah, base en, perdón, cuando tengas así es como a la vez que te piden la preimagen, ¿no? Tipo de, no, en este o caso te piden la imagen, en ese subespacio. sí. Ah, ok. Entonces, una vez que ya tenés la D, que es la que recibe en canónica y devuelve en canónica, ya puedes sacar la imagen. Podrías hacerlo con este de acá, sí, pero el problema es que te van a devolver en coordenadas la imagen. Así que tenés que sacar las coordenadas en la canónica y ahí recién puedes decir la imagen. Ok, En va, cambio, este directamente, como te da en canónica y recibís en canónica y devolvés en canónica, directamente ya tenés la imagen ahí. sí, entiendo. Bien. Eh, bueno. Bien, vamos con esta de proyección y simetría. Bien, un paréntesis antes de arrancar con este tema. Después. Una proyección se nota siempre, casi siempre con pi. Es una transformación lineal que para una base particular se cumple que esta transformación aplicada a un vector te da o b o te puede dar 0. Y esto sobre la base que se define. Y algo también importante es que la transformación se define sobre un subespacio en la dirección de otro. Y estos subespacios tienen que estar en suma directa, que eso ya lo vimos de guía 1, que era básicamente que la intersección tenía que ser 0. Ok, Bien, entonces, ¿cuándo te da B? Bueno, te da B si pertenece a S1. Cuando te da 0, te da 0 si pertenece a S2. Esto lo dejo un poco más lindo. Entonces, una proyección se puede definir sobre una base S1, S2 si cumple esta propiedad. ok. Entonces, vamos con este ejercicio. Nos pide encontrar la matriz con respecto a la base canónica, la proyección sobre la imagen de T. Entonces, la imagen de T sería el primer subespacio sobre el cual se define. Y en la dirección de el núcleo de la transformación. ¿Qué es el Entonces, el núcleo sería el Claro. segundo subespacio sobre el cual se define. Bien, entonces acá, esto sería S1 y esto de acá sería S2. Bien, entonces hay que básicamente sacar cuáles son S1 y S2 primero antes de definir esto. Para sacar la imagen, recordemos que lo más fácil era transformar los canónicos. Y una vez que transformábamos los canónicos, si queríamos ver qué elementos eran linealmente independientes, nos quedaba directamente la matriz esta, ¿no? Para triangular. Sí, Entonces podemos triangular directamente la matriz esta. ok. O sea, ahí también otra forma sería, tipo, ya tenemos cómo es la transformación, pongo canónicos y lo que me da, veo cuál es el LI o LD, listo. Claro, pero al hacer eso te va a quedar una combinación Claro, lineal sí, de sí. los tres. Sí. Ok, Bien, entonces acá puedo sacar estos dos elementos. Los hago 0.
Acá te quedaría fila 2 más fila 1, fila 3 menos fila 1. 1, 0, 0. Este sería 1, 1. Acá quedaría 2 y acá quedaría 2. Este nos quedaría 0 y este nos quedaría 0 también. Así que acá fila 3 menos fila 2. La última fila se anula. Y acá, bueno, nos quedó, este ya sería un 1. A ver, lo podemos pasar a 1. Fila 2 por un medio. Y nos quedó que tenemos dos columnas básicas. La primera columna es LI, la segunda es LI. Y no tenemos tercera columna, porque acá ya directamente tenemos un 0. Entonces, los primeros dos elementos serían este de acá y este de acá, que son los correspondientes a la imagen. La imagen de T estaría generada por estos dos vectores. El 1, menos 1, 1. Y el 1, 1, 3. Bien, y además vamos a sacar el núcleo a partir de lo que nos quedó acá despejado. Tendríamos que alfa más beta menos gamma es igual a 0 y que beta es igual a 0. Entonces de acá me quedaría que alfa tiene que ser igual a gamma. En un vector genérico de alfa, beta y gamma, me quedaría que alfa vale gamma, beta vale 0 y gamma vale gamma. De acá saco factor común y me quedaría 1, 0, 1. Entonces de acá me quedaría finalmente que el núcleo de la transformación es el generado de este vector. 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ok. Bien, entonces, esta de acá sería S1 y esta de acá sería S2. Bien, una vez que tenemos esto para definir la transformación, a ver, vamos a ver hoja. Y además, esta también. Bien, entonces, bueno, quedó medio raro tener el S acá en vez de acá, pero bueno. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos que la transformación aplicada al 1 menos 1, 1 me va a dar el mismo vector, porque pertenece al subespacio sobre el cual hago la proyección. La transformación aplicada al segundo vector, el 1, 1, 3, también me lo deja igual. Y la transformación aplicada al tercer vector, bueno, en este caso no me lo deja igual, me lo hace 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? Ninguno. Ok, bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Bueno, un truquito que habíamos hecho la otra vez, la otra semana, era que podíamos definir la matriz de transformación como la transformación aplicada al 1, 1, al 1 menos 1, 1, me daba por columna el 1 menos 1, 1. La transformación aplicada al 1, 1, 3 me da el 1, 1, 3. Y acá, aplicada al 1, 0, 1, me va a dar el 0, 0, 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, en este caso tenemos por columnas elementos que me conforman una base. ¿Por qué me conforman una base?
Porque estos de acá están en suma directa. Y si están en suma directa quiere decir que los elementos son LI. Y eso quiere decir a su vez que si tomo 3 elementos linealmente independientes, estos dos, va a ser linealmente independiente de estos dos, de este de acá. Y si tengo 3 elementos linealmente independientes, me generaría una base de R3 en este caso. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, puedo multiplicar de ambos lados por la inversa. A ver, ahí. Y acá, al multiplicar esta matriz por su inversa, me va a quedar la identidad. Y a la derecha no me va a quedar eso. Y acá nos quedaría finalmente la despejada. Por lo tanto, la matriz de transformación sería esta de acá. Y esta matriz de transformación siempre está en canónica y devuelve en canónica. Una consulta, ¿y eso Sí. para qué tipo se hace? Lo último. ¿Esto? Claro, sí, ¿para qué? ¿Te pide el enunciado? Sí, lo pedí denunciado, pedí la matriz de transformación Ah, ok. en base canónica. Ok. Va. Bien, vamos con el tema de simetría. La simetría también se define sobre dos subespacios, S1 y S2, y tiene la particularidad que la simetría aplicado a un vector me va a dar B si el vector pertenece a S1, el primero sobre el cual defino. Y además la simetría me va a dar menos B, o sea, el opuesto, si el vector pertenece al segundo subespacio, al de la dirección. Bastante similar al anterior, solo que en vez de mandármelo al 0, me manda al negativo. Bien. ¿Esta transformación va a tener núcleo? ¿Puede tener núcleo? Si nos manda el cero, ¿no? No sé. Claro, no puede tener núcleo porque acá tenemos vectores que son LI y este Claro, tercer vector es LI también. sí. Entonces, como no va ninguno al 0, es imposible que vaya al 0 si transformo cualquier vector. Ok. Bien. Después en guía 4 también se va a ver por qué no tiene núcleo, de otra forma de verlo. Pero en síntesis, esta matriz no tiene núcleo. La anterior sí tenía núcleo, esta de acá, y era justamente el generado de todos estos elementos. Bien, entonces, en este ejercicio, suponiendo que estamos con los mismos B1 y B2, y S1 y S2, nos quedaría acá que la transformación aplicada al 1 menos 1, 1, me va a dar el mismo vector. La transformación aplicada al 1, 1, 3, me va a dar el mismo vector. Y la transformación aplicada al 1, 0, 1, me va a dar el menos 1, 0, menos 1. Bien, y a partir de acá se plantea exactamente lo mismo que acá. Bueno, ¿alguna pregunta de esta? Ninguna, se entendió. Ok. Bien. En el 23 habla un poco de propiedades. No vale la pena aprendérselas porque no se usa casi nunca. Bien, para comprobar que T es una proyección, lo que hay que comprobar es que T al cuadrado es igual a T.
que es una propiedad que les daba en el anterior. No es nada del otro mundo. Y ahora lo importante acá es ver qué es esta matriz que nos dan acá. Bien, recordemos anteriormente que teníamos esta definición sobre la proyección. Entonces, si yo armo una matriz, suponiendo 3 vectores, estamos en R3, estos asociados a S1 y este asociado a S2, la transformación del primer elemento en coordenadas de B va a ser directamente el primer elemento, ¿no? ¿Se ve eso? ¿Por qué? Sí, no, un poco. Más. Ok, eso te da el primer elemento porque al transformarlo, el B1 te va a dar B1, ¿no? Sí. Bien. Y el B1 en la base B es directamente el primer elemento. No hay que hacer ninguna conversión lineal. ¿Sí? Ok. Al Ah, transformar sí. Ahí se el ve. B2, esto te va a dar B2 y en la base B es el segundo elemento. Entonces te quedaría el 0, 1, 0. Y al transformar el B3, eso te da 0 directamente. La única forma de hacer un 0 respecto a una base es poner todos los componentes 0. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz de transformación en base B y en base B? Bueno, tendría que poner el primer elemento transformado en coordenadas, que me quedaría el 1, 0, 0. El segundo elemento en coordenadas, que me quedaría el 0, 1, 0. Y el tercer elemento en coordenadas, que me quedaría el 0, 0, 0. ¿Sí? Sí. Bien. Y esa es la matriz a la cual hace referencia este de acá. Y en este caso se puede ver que S1 va a tener un único elemento porque es el único que sobrevive. Y después la dirección va a tener dimensión 2. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿qué podemos plantear acá? Bueno, anteriormente habíamos dicho que en la proyección se cumplía que tenía núcleo y estaba asociado al espacio y la dirección, ¿no? Y además la imagen se asociaba al subespacio sobre el cual se hacía la proyección. Entonces puedo encontrar ambos subespacios usando eso. Además también se lo dicen las propiedades del ejercicio anterior, pero es básicamente eso. ¿Cómo encuentro el S1? Bueno, S1 va a coincidir con la imagen de T. Para encontrar la imagen de T, bueno, en este caso se ve media hoja la imagen de T. ¿Por qué? Porque la segunda columna es 0, así que directamente no la cuento. Y además, este elemento de acá es el contrario de este de acá. Por lo tanto, esta columna es linealmente dependiente. ¿Sí? Sí. Entonces directamente me quedaría esta única columna como la imagen. Va a ser el generado de un medio. Bueno, puedo poner 1, 0, 1. Bien, ¿alguna pregunta de por qué es la imagen esto? Lo multiplicaste por 2, ¿no? Ah, Sí, porque como es un generador, puedo poner cualquier múltiplo. bien. Bien, entonces S2, ¿qué me quedaría acá? Sería el núcleo de la transformación, o sea, todo lo que me hace 0. Y en este caso, todo lo que me hace 0 es si sumo estos dos, ¿no? Y además, si uso este de acá. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, sumar estos dos quiere decir que multiplico esto por 1, esto por 0 y esto por 1, ¿no? Ok. Bien, entonces el primer elemento del núcleo va a ser el 1, 0, 1. Con esto estaría haciendo la suma de estos dos. Y además también si lo multiplico por el 0, 1, 0, también me va al núcleo, porque me quedaría 0 por este, 1 por este, que es todo 0, y 0 por este.
Ok. Entonces ahí tendría dos elementos LI que me generan el núcleo. Y nada, a partir de acá ya hacemos todo lo mismo. La transformación aplicado al primer elemento, que es el B1 acá. Esto en las coordenadas de la base B va a ser el 1, 0, 0. ¿Sí? Me va a dar directamente el mismo elemento. La transformación aplicada a B2 en coordenadas de B me va a dar el 0, 0, 0, porque pertenece al núcleo además. Y la transformación aplicada a B3 me va a dar el 0, 0, 0 también. Bien. ¿Qué hago a partir de esto? Bueno, me quedaría que la matriz de transformación en base B va a ser el 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. Y esa es la matriz que nos pedían EVA. Y la base estará conformada por B1, B2, B3, ¿no? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? En el B2 y B3 lo pusiste tipo 0, 0, 0 porque era el del núcleo, ¿no? Esos dos. Claro, exacto. Como es el núcleo, al transformarlo me queda 0 y en coordenadas de la base B sería directamente todo 0. Ah, claro, sí, es cierto. Bien. Perdón, la base B es, ¿cuál es? La base B es la que está conformada por los tres vectores. Este de acá, este de acá y este de acá. Que es este de acá. Bien. Bien. ¿Cómo sería con una simetría? Podemos aplicar las dos condiciones de simetría. ¿Sobre cuál? ¿Sobre qué Eh, cosa? o sea, que S1 te va a dar B y el S, o sea, tu subespacio del 2 te da menos B. ¿Qué Sí, sería el pero código? acá no tengo sobre qué vez se cumple eso. No podemos hacer sobre la imagen como hicimos en el anterior. Claro, pero en este caso la imagen es todo R3. Ok. Porque habíamos dicho anteriormente que en la simetría se cumplía que como ningún elemento. Acá, no, claro. Como ningún elemento iba al cero, entonces estos elementos eran LI y estos también eran LI. Entonces la imagen coincide directamente con todo el espacio de entrada. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué podemos hacer si no? Acá el problema es que la, la simetría me va a dar o B o me va a dar menos B, ¿no? Y lo que me molesta acá principalmente es este menos B. Si este menos B fuera un cero, haría directamente lo mismo que el anterior, ¿no? O sea, con el núcleo y listo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, yo sé que ya existe la matriz de simetría, ¿no? Bien. Una vez que sé que existe la matriz de simetría, supongamos que es este, esta, o no me acuerdo cómo se llama esta. Creo que era epsilon. Vamos que esta es la matriz de simetría. ¿Qué pasa si a esto le sumo una identidad? Bueno, si le sumo una identidad y lo multiplico por B, esto me quedaría la simetría por B más B, ¿no? Sí. Bien. La simetría por B me da menos B
y al hacerle más b me va a dar 0. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces acá ya conseguí el 0 que quería. Ah, claro. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa ahora con b? Porque si lo hice con este b, también tengo que hacerlo con este b, ¿no? Si no, estaría modificando y estaría trabajando con dos matrices diferentes. Bien, me quedaría esto. La simetría por b más b, ¿no? Esto de acá ya me daba b porque es un elemento que pertenece al subespacio de entrada. De esto me quedaría b más b, que sería 2b. Pero el problema acá es que yo no había partido de b, o sea, de 2b. Yo solo quería que me dé b. ¿Sí? Ahí se modificó la ecuación. Sí, Entonces lo que podría hacer acá es ponerle un medio. Si yo le pongo acá un medio, me quedaría un medio por todo esto, que sería un medio por todo esto, que me quedaría b directamente. Y en este caso, si pongo el un medio acá, como me va a dar 0, no me modifica en nada. ¿Sí? sí, Bien, y ahí estaría. Si hago esta, entre comillas, modificación, puedo llegar a lo que necesito. Este me va a dar b, que va a estar asociado a la imagen, y este me va a dar 0, que va a estar asociado a S2, y va a coincidir con el núcleo de esta nueva transformación que definí. ¿Sí? claro. Siempre puedo hacer eso, tipo multiplicar con medio. Siempre se puede hacer. Ah, Y perfecto. esa es la propiedad que dan en el 23C. Ok, Acá. ok. Sería tipo lo mismo que el otro, encontrar la imagen y el núcleo. Sí, Tener la matriz de cambio de base, ok. sí, solo que en este caso, como están restados, entonces te va a quedar un toque al revés. ¿Por qué? Porque al estar restado, ¿cómo te quedaría acá? Sería un medio por identidad menos la simetría, ¿no? Y esto por b. En este caso, si la simetría aplicada a b te da 1, esto quedaría un medio por identidad por b te va a dar b. Y acá, si esto te da 1, te va a quedar menos b, ¿no? Sí. Sí. Entonces en este caso te va a dar 0. Como están restados, va a estar asociado al núcleo en lugar de la imagen. Pero es equivalente, ¿sí? Ok, ok. Lo que sí hay que tener cuidado es con eso. Si te va a dar asociado a la imagen o asociado al núcleo. Bien. Bueno, sí, mejor trabajemos con este por las dudas. Así usamos la notación que les gusta. Y acá nos quedaría... esto nos quedaría B. Y acá nos quedaría S por B. Nos va a quedar... menos B. Sí, nos va a quedar menos B. Entonces acá nos quedaría más B con el menos de adelante. Y esto me quedaría B. ¿Sí? Sí. Bien. Igual es un poco confuso porque se invierten los roles respecto a la proyección, pero bueno. Bien, vamos con este entonces. Bien, en este caso el núcleo y la imagen es bastante obvia, ¿no? Ujú. Bueno, el problema es que tenemos que hacerle esta pseudo transformación primero.
Entonces, la pseudo transformación sería, tengo que hacer la identidad menos esta matriz. Y todo esto multiplicado por un medio. Entonces, esto me quedaría un medio por, acá adentro me quedaría 1, 0 menos 1. Después me quedaría 0, 2, 0, menos 1, 0, 1. Y con el un medio aplicado me quedaría un medio, 0 menos un medio, 0, 1, 0, menos un medio, 0, un medio. ¿Sí? Sí. Bien, es bastante similar al anterior, ¿no? Solo que acá en vez de tener un 0 tengo un 1. Bien. Nuevamente, la imagen, ¿cómo quedaría acá? Bueno, si triangulo esto, este acá es el contrario de este. Por lo tanto, me quedaría que el primer elemento es el i, ¿no? Sí, sí. Te va a quedar un medio, 0 menos un medio, 0, 1, 0. Claro. Ok. Y para el núcleo, lo que me quedaría, El 1, 0, 1 y el 0, 1. No, y no, esos dos. Ese solo. claro, va a ser ese únicamente, que sería equivalente a hacer la suma de esas dos columnas, ¿no? Claro. Bien, y acá sería el núcleo de un medio de identidad menos eso. Y acá sería la imagen de un medio de identidad menos eso. Bien, entonces finalmente S en coordenadas de la base B va a ser al primer elemento lo tengo que mandar al 1. Recordemos que el núcleo estaba asociado al elemento que sobrevivía, ¿sí? Sí. Y después el elemento que no se hace 0, al aplicar esta transformación, hace referencia al menos 1. 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Y acá la base B sería la conformada primeramente por este de acá, el B1, y estos B2 y B3. B1, B2, B3. Bueno, creo que de esta forma es mucho más entendible, pero bueno, les dejaron de forma oficial esta de acá, así que hay que aprenderse esto. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Dónde salió el menos uno de la matriz? Sí, es porque estos inicialmente, los que sobrevivían como imagen, eran los que estaban asociados al menos. Ah, ok. Porque acá esto te daba menos B, con el menos adelante te daba más B. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta más de este? No. Ok. Bien. Bueno, la clase de hoy iría hasta acá nada más porque no hay muchos más temas para ver. Con esto estaría básicamente bastante cerrado la unidad 2. Queda un tema, sí, que es el de rotaciones, pero nunca tomaron rotaciones. Y nunca lo toman. Así que ese tema casi que se lo pueden saltear. No sé, igualmente, aplicando que no se dan ahora ecuaciones diferenciales va a cambiar eso. Tendría que consultar eso. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que vimos?